Buenas tardes, es un gusto compartir este espacio con ustedes. Esta es una actividad del Comité de Prevención de Lesiones No Intencionales de la SUB y el tema que vamos a presentar en el día de hoy está vinculado a los cuerpos extraños en el aparato digestivo, lo que el pediatra debe conocer. Nos motivó traer este tema a propósito de algunos casos de pacientes que nos han generado algunas dificultades y queremos participar de los demás integrantes de esta mesa. Es un honor para mí presentar al doctor Santiago Mintegui, nuestro amigo, colega del País Vasco. Él es pediatra, es jefe de la sección del Servicio de Urgencias de Pediatría del Hospital Universitario Cruces, profesor titular de pediatría en la Universidad del País Vasco, miembro de diferentes redes de investigación internacionales, editor de más de una veintena de libros de pediatría. Y el otro participante que nos acompaña es el doctor Claudio Iglesias. Él es gastroenterólogo pediatra, máster en nutrición, diplomado en endoscopía digestiva pediátrica y es el jefe del Servicio de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva Pediátrica del Centro Hospitalario Pereira Rosell. Y nos acompaña Andreina Giacoia, ella es pediatra, es residente de emergentología pediátrica del posgrado de emergencia pediátrica de nuestro servicio de urgencias. Así que bueno, ya vamos a empezar. Andreina, adelante. Bueno, muchas gracias. Vamos a presentar el caso clínico. Se trata de un paciente de sexo masculino de 3 años que consulta en el Centro Auxiliar de Nueva Helvecia el 9 de marzo, hora 20. Había ingerido 3 horas previo a la consulta en forma no intencional una pila de botón y posteriormente referido dolor retroesternal, lo que motiva la consulta. Al momento de su ingreso se encontraba alerta, tenía una frecuencia cardíaca de 110 ciclos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, se encontraba apirético, saturando 99%, ventilando espontáneamente al aire. El examen físico se encontraba normal, la conducta fue la suspensión de la vía oral, la colocación de una vía venosa periférica, se realiza aporte de suero glucosado al 5% más iones, se realiza una radiografía de tórax que muestra un cuerpo extraño en tercio superior medio de esófago. Se decide el traslado a la emergencia del Pereira Rosell a la hora 23. Arriba, a nuestra emergencia, a la madrugada del día siguiente, a las 3:38 de la mañana, tenía un triángulo de evaluación pediátrica estable, sus constantes vitales se mantenían normales. De la historia abreviada, como sabemos, había ingerido una pila de botón aproximadamente 11 horas antes, no presentaba alergias, no recibía habitualmente medicación. De los antecedentes personales tenía un trastorno de hiperactividad, hipoacusia y retraso del lenguaje que estaba en seguimiento y había presentado 2 crisis febriles simples. La última ingesta había sido hacia 9 horas. Y de los síntomas asociados presentaba el dolor retroesternal, no cialorrea, no vómitos, no disfagia, no dolor abdominal y no había presentado episodio fíctico. La conducta inicial fue que se mantuvo la suspensión de la vía oral, se realiza monitorización multiparamétrica y se realiza radiografía de tórax de frente, que es esta que visualizamos aquí, que se ve un cuerpo extraño radiopaco, redondeado, con el signo del doble halo, que es patognomónico de la moneda, pero que, de las pilas de botón, algunas monedas lo pueden presentar, entonces toma importancia la radiografía de tórax, de perfil, en la cual podemos visualizar el signo del escalón, como se ve en la imagen. Acá destacar el detector manual de metales, que es útil en pacientes con sospecha de ingesta de cuerpo extraño metálico y permitiría ubicar el mismo sin la necesidad de estudios con irradiación, que este tema lo vamos a retomar posteriormente. La conducta fue convocar endoscopista de guardia y se realiza 2 horas posteriores la endoscopía digestiva. Acá vemos un video de la endoscopía que se realizó. En el lado izquierdo hay una imagen también, que se visualiza la pila de botón a nivel de tercio medio de esófago.
El informe de la endoscopía se encuentra la pila de botón impactada en tercio medio de esófago, se extrae con pinza de cuerpo extraño, necrosis con efacelo de la mucosa en forma circunferencial en la zona de contacto, estadio 2B. No se observan otras lesiones. Esas son imágenes del video que recién visualizamos. Para recordar el grado 2B, los hallazgos son ulceraciones profundas que pueden ser discretas o circunferenciales, además de friabilidad, hemorragia y ulceraciones superficiales. En cuanto al pronóstico, hay alto riesgo de estenosis y bajo riesgo de perforación. Y como visualizamos en esta tabla, hay una relación entre el grado de lesión y sus complicaciones. A mayor grado, más probabilidad de estenosis secundaria y perforación. De su evolución en cuidados moderados, permaneció siempre estable en apirexia, asintomático, tolerando progresivamente líquidos y sólidos blandos, completa su internación en el Hospital de Colonia. El tratamiento recibe ampicilina intravenosa e hidrocortisona intravenosa por 15 días. El tránsito esófago-gastroduodeno varitado 20 días después fue normal, que estas son las imágenes. Y para recordar la ingesta de cuerpo extraño es la introducción voluntaria o involuntaria en la vía digestiva de un cuerpo o partícula de origen orgánico o inorgánico. Los más frecuentes son monedas y espinas de pescado. La clínica puede ser muy variable, desde asintomáticos, 50%, a graves con obstrucción de la vía aérea. El atragantamiento o crisis asfíctica es un factor predictivo de mayor valor. Los cuerpos extraños peligrosos o de alto riesgo de complicaciones son aquellos afilados, pila de botón, cuando ingieren 2 o más cuerpos magnéticos o uno metálico más uno magnético. En cuanto a la fisiopatología de la pila de botón, la lesión es producida a raíz de la generación de corriente eléctrica que produce el hidróxido de aluminio, que es un cáustico muy corrosivo y produce necrosis por licuefacción. En este video lo que visualizamos es la introducción de una pila de botón en un trozo de carne en cámara rápida, donde se visualizan los efectos de licuefacción con posterior necrosis del tejido. Muy bien. En cuanto a las complicaciones, este es un artículo de revisión de la Pediatric Emergency Care, un análisis de complicaciones luego de la ingesta de pila de botón. Se analizan 31 publicaciones en un periodo de 20 años, donde se analizan 136.191 pacientes. Las complicaciones fueron más frecuentes en los menores de 6 años, con ingesta de pilas mayores de 2 centímetros de diámetro. Las complicaciones más frecuentes fueron la ulceración y o necrosis, 27%, y la complicación más letal fue el compromiso vascular por hemorragia masiva por fístula a grandes vasos. Aquí lo que visualizamos en la imagen son las importantes relaciones del esófago, principalmente por su pared posterior con la aorta torácica. Y si el ánodo está orientado, si el ánodo de la pila está orientado hacia la pared posterior, existe riesgo aumentado de lesión vascular y la lesión de grandes vasos causa hemorragia de muy difícil control. Esta anemotecnia es para recordar que el ánodo, el lado negativo, que es el lado más estrecho de la pila, es donde se provoca la necrosis y nos puede ayudar a predecir las lesiones. Y para finalizar, en cuanto a la prevención, en este artículo habla de medidas que involucran a los fabricantes de pilas, donde se sugieren empaquetados más seguros, que sean difíciles de abrir para los niños, que tenga etiquetado obligatorio en baterías y aparatos eléctricos que las utilizan, y que los aparatos no permitan retirar la batería sin el uso de herramientas. Bueno, muchas gracias, Andreina, por la introducción al tema con un caso clínico que fue muy elocuente. Ahora le vamos a dar paso al doctor Santiago Mintegui,
donde nos va a hacer una presentación en referencia a la utilización de los detectores de metal en el aparato digestivo de los niños, que creo que es una herramienta que nosotros no disponemos y que deberíamos incluir, ya que no es una herramienta de alto costo y es de fácil acceso. Así que, adelante, Mintegui, desde España. Te escuchamos. Mintegui, tenés tu micrófono apagado. Perdón, una de mis características es la torpeza en muchas cosas. Bueno, antes de nada, qué raro es, después de tantas veces en Uruguay, dirigirme a vosotros a través de una máquina sin veros, ¿no? Es un placer enorme para mí. Ya sabéis el cariño que tengo a Uruguay, y para mí siempre es un honor y un placer participar en una sociedad científica. Muchas veces ha sido con los grupos de urgencias, pero también con la sociedad uruguaya de pediatría. No tengo ningún conflicto de interés y voy a intentar ser breves. Nosotros vemos muchos cuerpos extraños, lo mismo que supongo que verán ustedes. Más de una consulta al día en nuestro servicio de urgencias es relacionadas con cuerpos extraños. Y la mayoría son sospecha de ingesta. Es un mecanismo de lesión no intencionada tremendamente frecuente en nuestro medio. Es muy importante saber qué es lo que ingieren los niños, porque y eso varía mucho en los sitios, ¿no? En nuestro sitio nosotros es muy habitual comer pescado y el cuerpo extraño más frecuentemente ingerido que consulta en urgencias son las espinas de pescado, con diferencia. Y que yo sepa, con Japón probablemente seamos los sitios en los cuales sea más prevalente ese tipo de cuerpo extraño. Después de eso nos encontramos con el rey de los cuerpos extraños ingeridos, que es la moneda, ¿no? Si uno va up to date te dice que cuando un niño consulta con una sospecha de ingesta de cuerpo extraño, sea radiopaco o no, se haga un estudio radiográfico desde cuello, tórax y abdomen en 2 posiciones, incluso cuando sea radiolúcido, sabiendo que hay objetos que no se van a ver, pero que puede haber signos indirectos de complicación. Es más, up to date te recomienda avanzar en ciertas ocasiones, ¿no? Porque lo que está claro es que de la misma forma que la tecnología está cambiando todo en la urgencia pediátrica, también lo está cambiando en los cuerpos extraños. Hay otras pruebas radiológicas y aparece el detector de metales, que no es más que un point of care test. Es un point of care test que es muy útil, la verdad es que es muy útil. Up to date te dice, oye, pues si la placa es normal, fíjese cómo vamos avanzando, ¿eh? Considera hacer taco-resonancia, pues si tiene síntomas, si el cuerpo está en características peligrosas, si los cuidadores no están seguros sobre el tipo de cuerpo extraño y si el niño no come o bebe con normalidad, de tal forma que dice, mira, evita solo si el paciente está sintomático, en casos de placa normal, quiero decir, si el objeto es de características benignas, si el cuidador está seguro del tipo de objeto extraño que se ingirió y si come y bebe con normalidad. Y la eco que está haciéndose un lugar en la urgencia pediátrica a pie de cama, pues de momento la verdad es que en la ingesta de cuerpos extraños practicada por pediatras a pie de cama, la verdad es que no hay evidencia que en este momento pueda desplazar otra serie de pruebas. Nosotros usamos el detector de metales. Sí, y lo usamos desde hace muchos años y fue objeto de una tesis doctoral y hay suficientes publicaciones que avalan su utilización y sobre todo que evitan además que es tremendamente sencillo, de verdad, tremendamente sencillo y evita realizar montones de exploraciones radiológicas, como intentaré demostrar en muy breves diapositivas. Miren, de la publicación que hicimos en Anales de Pediatría de 4 años de cuerpos extraños ingeridos, 181 cuerpos extraños fueron monedas. Y las publicaciones más interesantes del cuerpo extraño del detector de metales se refiere a la ingesta de moneda. Bien. En 172 se identificó la ubicación del cuerpo extraño, porque todos sabemos que no todos los que vienen diciendo que han tragado una moneda, luego se la han tragado. Eso es así. Y bueno, y tenemos de todo. Pues hay esofágicos, hay infradiafragmáticos, y a veces hay que hacer endoscopias, no muchas, pero bueno, un 12% tampoco está mal. Urgentes y diferidas un 3%. Bien. Nosotros con el detector de metales, y luego con esto ya me voy a callar, solo con el detector de metales manejamos más de la mitad de las ingestas de monedas en nuestro servicio de urgencias. Y esto es muy importante porque esto no es un estudio hecho solo en un sitio con circunstancias ideales. En nuestro servicio de urgencias estamos 16 adjuntos que nos turnamos.
hay adjuntos que no son de urgencias también, hay 40 médicos internos de residentes de pediatría, hay médicos residentes de familia y hay momentos en los cuales hay mucha presión asistencial, lo mismo que tienen ustedes sus servicios de urgencias. Pues bueno, aún así, el detector de metales, que ahora veremos una demostración, evita en más de la mitad de los casos hacer una aspiración radiológica. Entonces yo creo que si se puede conectar la presentación del vídeo, que creo que demostrará bastante bien cómo se ve, pues creo que sería el momento. Igual dejo yo de compartir para que se pueda hacer. Sí, dejo de compartir. Ahí está. Detector de metales. Técnica para la detección de metales. En muchas ocasiones los niños ingieren objetos metálicos, lo más frecuente monedas. La detección de estos objetos mediante un detector de metales puede evitar la práctica de radiografías. Vamos a explicar la técnica en concreto. En primer lugar, se debe comprobar el funcionamiento del detector sobre algún objeto metálico. El niño debe estar desvestido y se deben de retirar objetos metálicos cercanos, como gafas, joyas, relojes o sillas. El niño debe permanecer en bipedestación o sujeto por sus padres, alejado de paredes u objetos metálicos con el tronco extendido. Realizar un barrido con el detector desde la barbilla hasta la apéndice sifoides de manera vertical y horizontalmente sobre el abdomen hasta la sínfisis del pubis y espalda hasta sacro. En caso de señal positiva, se producirá una alarma visual y auditiva. Si la señal es positiva, se realizará un nuevo barrido de dicha zona. El detector de metales nos sirve para distinguir si el cuerpo extraño está infra o supradiafragmático. Entonces, en caso de niños de cierta edad que afirman haber ingerido una moneda o que ha sido visualizado por los padres, el que el detector suene debajo del diafragma facilita que el niño pueda ser enviado a domicilio. Pero no solamente es útil para esas situaciones, también en situaciones de auténtica urgencia nos puede evitar desplazamientos, esperas para hacer alguna proyección radiográfica. Veamos este último y breve vídeo, por favor. Es una niña de 2 años que se ha atragantado con unas monedas y tiene dificultad para tragar, está babeando y estira el cuello para coger una posición cómoda, y con el detector localiza . Es decir, yo creo que con un correcto entrenamiento hay que entrenarse, hay que saber hacerlo. Pues hombre, uno puede salir de algún apuro y también puede agilizar el manejo de los niños en urgencias y encima evitar pruebas radiológicas en un grupo muy importante de pacientes. Con lo cual yo lo único que les tengo que decir es que se animen, que se formen, es muy, muy sencillo, y que empiecen a utilizarlo. Y si luego hay alguna pregunta, yo intentaré responderlas. Muchas gracias a todos. Gracias, Mintegui. Seguramente al final de la actividad tengamos algunas preguntas del auditorio. Así que ahora vamos a dar espacio al doctor Iglesias, que nos va a hacer una reseña sobre cuerpos extraños y especialmente el tema de la pila de moneda.
Así que ahora lo dejamos con Claudio. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a la Sociedad Uruguaya de Pediatría y especialmente al doctor Prego por la invitación a participar de este tema tan fascinante como es la ingestión de cuerpos extraños. Yo tampoco tengo conflicto de intereses para esta charla. Si nosotros vemos la definición de lo que es un cuerpo extraño, es un elemento deglutido que puede entorpecer el normal funcionamiento del tracto digestivo y o predisponer a complicaciones. Y esto es muy importante porque algunos pueden ser fácilmente detectables como cuerpos extraños, como son las monedas, la pila de botón, las agujas. Pero un trozo de carne o de pollo que entorpezca el normal funcionamiento también debe considerarse un cuerpo extraño. Es común en pediatría, es más común en los niños pequeños, es un motivo de consulta, como ya dijo el doctor, bastante frecuente en la urgencia. Y a diferencia de los adultos, generalmente es circunstancial, accidental o por negligencia de los cuidadores. Hay muchas clasificaciones de cuerpos extraños publicadas. Generalmente son de acuerdo a la conformación que estos tienen, si son redondeados, si son punzantes, cortantes. Yo realmente prefiero esta clasificación en bajo riesgo y alto riesgo, porque para los endoscopistas es muy importante para trabajar si el cuerpo extraño es de bajo o alto riesgo. Es evidente que los de bajo riesgo son cuerpos redondeados, que no tienen bordes cortantes ni punzantes, que son pequeños en general, y los de alto riesgo, estos sí tienen bordes cortantes, punzantes, en general son de mayor tamaño, o cuando contienen cáusticos o electricidad, por más que sean romos, deben considerarse también cuerpos de alto riesgo. Un concepto que me gustaría hacer hincapié en lo que ya dijo Andreina muy bien, es que el 50% de los pacientes que han ingerido un cuerpo extraño están asintomáticos. Por lo tanto, en la puerta de emergencia es muy importante, cuando uno hace la historia clínica, no minimizar esto y no creer que porque el niño está asintomático no deglutió un cuerpo extraño. Naturalmente, cuando tiene síntomas, estos que ven aquí son los más comunes, la disfagia, la hipersalivación, las náuseas, los vómitos, etc. Es muy importante también obtener de la historia clínica el tiempo transcurrido de la ingesta, porque también va a guiar nuestra conducta. Las horas de la última ingesta de alimentos sólidos y líquidos, porque es muy importante si tenemos que hacer una endoscopía por el ayuno necesario, y si tiene enfermedades predisponentes, porque por ejemplo un niño que tenga una atresia de esófago, que fue operado, o que tenga una esofagitis eosinofílica, está más predispuesto a sufrir, por ejemplo, el problema de un cuerpo extraño con bolo de alimento. Lo otro muy importante que destacó Andreina, pero quiero hacer hincapié también, es la radiografía, que el doctor Mintegui también lo dijo. Porque el 60 al 90% de los cuerpos extraños que los niños ingieren son radiopacos, entonces los podemos ver. Podemos ver su número, podemos ver el tipo de cuerpo extraño, la localización, y también nos va a dar signos indirectos, aun cuando el cuerpo, como bien dijo Mintegui, sea radiolúcido. Y la placa debe ser lo más amplia posible, como ya se dijo, el cuello, el tórax, el abdomen y la pelvis, para poder localizar este cuerpo extraño. Sobre la localización les voy a decir solo dos conceptos muy breves. Uno, que el más importante es que este trabajo que mostró que el pasaje espontáneo es un poco más menor a lo que está generalmente dicho, y sobre todo en los libros de texto, un 58% tienen pasaje espontáneo, un 40% encontraron que necesitó remoción endoscópica y un 2% extracción quirúrgica, pero que cuando la localización era en el esófago, el pasaje espontáneo era significativamente menor comparado con otros sectores del aparato digestivo. Es decir, que en el esófago, cuando un cuerpo está en el esófago, va a pasar mucho más difícilmente. Estas son lo que va a guiar nuestra conducta con respecto a la extracción endoscópica, la localización, la forma y tamaño, todo lo que hemos venido diciendo, la presentación clínica, si el paciente tiene síntomas o no, y de esa manera vamos a hacer una extracción de emergencia, que lo tenemos que hacer en las siguientes 2 horas, una extracción de urgencia en las siguientes 12 a 24 horas, y en diferido cuando lo podemos hacer en los siguientes días, siempre de acuerdo con el anestesiólogo. Contrariamente a lo que dijo Mintegui, aquí en Uruguay comemos muy poco pescado, así que en general aquí tenemos 2 series nosotros hechas a lo largo de los años, en más de 250 extracciones.
por gran cantidad las monedas son el cuerpo extraño, eso coincide con la mayoría de las series, no con las de España, porque allí sí come mucho pescado y las espinas han desplazado la moneda. Pero la moneda, como ustedes ven, si bien es un cuerpo extraño, romo, sin bordes cortantes, punzantes, la permanencia en el esófago fundamentalmente por más allá de 24 horas va a provocar ulceración de la mucosa, necrosis, penetración y si la dejamos seguir allí va a causar la perforación. ¿Qué hay de la pila de botón? Me voy a referir brevemente a 3 o 4 cosas. Andreina ya expuso muy bien cómo las pilas de monedas lesionan la mucosa fundamentalmente en el esófago. Una es por, como podría ser por una moneda, por presión con el órgano. La segunda, que es la más importante que ella mencionó, es la generación de radicales de hidróxido, que lo que causan es una quemadura cáustica porque son extremadamente alcalinos lo que se forma allí. Entonces da una quemadura como si uno ingiriera un cáustico. Y en tercer lugar, la quemadura termoeléctrica debido al litio que ya se vio muy bien en el video que ella pasó. Y esto naturalmente puede provocar lesiones muy graves, con la perforación del esófago, la fístula con la vía aérea, la fístula con la aorta y la muerte del paciente. Por lo tanto hay que estar muy atento con esto y estas lesiones comienzan muy rápidamente. El niño ingiere la pila y a los minutos, 15, 20 minutos empiezan las lesiones. O sea que si hay una urgencia en ingesta de cuerpo extraño son las pilas de botón. Vean aquí lesiones tremendas en el esófago y en el estómago, tanto en el esófago como en el estómago, úlceras con fibrina, con necrosis de la pared y la posterior penetración. Quiero mostrarles también este video, fíjense que... Bueno, se corrió así que no voy a poder mostrarlo. Sí, me hizo zoom en lugar de... A ver si me ayudan, por favor. A ver si ahora logramos... Ahora sí. Este paciente con esas lesiones que ustedes ven arriba, 15 días después, en el control, mantenía úlceras muy importantes, con fibrina. O sea que el otro concepto también que hay que tener es que estas lesiones persisten en el tiempo. Es decir, no, una vez removida la pila de botón, siguen las lesiones, siguen produciéndose lesiones. Bueno, entonces, mirando un poco esto, se han intentado otros tratamientos alternativos, no, concomitantes, previos a la extracción de la pila de botón y posteriores. Y se han hecho varias investigaciones, sobre todo en cerdos, y se ha visto que tanto la miel como el sucralfato producen una mejoría franca de lo que es la mucosa del esófago. Estos dados previo a la extracción de la pila de botón. Es decir, que si hubiera una recomendación para hacer en las puertas de emergencia o en los domicilios de los pacientes, una vez ingerida la pila de botón, si están en casa, lo más fácil que se pueda tener es miel de abeja y si están en la puerta de emergencia, lo que debería darse es sucralfato para prevenir estas lesiones, porque lo que se busca es acidificar el medio. Y luego proceder a la extracción de la pila de botón y en la post-extracción, esto ya es una técnica que se utiliza con la endoscopía, es la irrigación de ácidos débiles. Hay varios que han demostrado un buen rendimiento, pero el ácido acético es el que ha mostrado mejores rendimientos, por lo tanto, una vez extraída la pila de botón, hay que irrigar la zona con ácido acético. Y vean que esto es lo que se recomienda en estas guías que ya más modernas del 2018, como vamos a ver ahora en una del 2020, donde previo a la extracción recomienda utilizar 10 mililitros de miel de abeja, que son 2 cucharadas de té, cada 10 minutos por lo menos 6 dosis. Y sucralfato, si el paciente ya está en la puerta de emergencia, utilizar 10 mililitros, que son 2 cucharaditas de té, cada 10 minutos y por lo menos 3 dosis. Y en la post-extracción,
utilizar una irrigación de ácido acético de 0,25% de 50 a 150 mililitros y luego proceder a la aspiración de este ácido. Como les decía, ya en esta guía que fue publicada el año pasado, recoge estos tratamientos pre y post extracción de la pila de moneda con muy buenos resultados. Dos palabritas que me pidió el doctor Prego que dijera de los imanes, además. Ya Andreina mencionó que cuando un imán, si tiene características de un cuerpo extraño de bajo riesgo, no se comporta como tal cuando es ingerido solo, pero cuando es ingerido varios imanes o un imán y otro metal, lo que ocurre es que se separan a lo largo del tracto digestivo y luego se atraen entre sí, dejando zonas del aparato digestivo pegadas, con lo cual se produce una necrosis y perforación, como ustedes ven aquí, por la juntada de los imanes que se separaron al ser ingeridos. Y esto a modo de resumen es como nosotros nos manejamos, ¿verdad? En los cuerpos extraños que están en el esófago y son de bajo riesgo. Si el paciente está asintomático, lo dejamos 24 horas y lo volvemos a reevaluar a ver si el cuerpo extraño pasó espontáneamente. Si el paciente está sintomático, procedemos a la extracción en las próximas 2 horas, es decir, de emergencia. O si el cuerpo extraño permaneció allí más de 24 horas, como vimos por las lesiones que causa de lesiones, úlceras y perforación. Cuando el cuerpo es de alto riesgo, si fuera una aguja o un metal cortante, entonces también hay que proceder de urgencia, de emergencia y extraerlo en las próximas 2 horas. En el estómago da un poco más de paño, es decir, cuando son de bajo riesgo y el paciente está asintomático, esperamos hasta 4 semanas, con la revisión permanente por parte de la familia de las heces, a ver si el cuerpo extraño salió y no hay necesidad de estar realizándole al paciente radiografías permanentemente, como hemos visto. Naturalmente que si el paciente está sintomático, nos dedicamos a extraerlo endoscópicamente, así igual si es un cuerpo extraño de alto riesgo. Y bueno, cuando ya está alejado del alcance del endoscopio, entonces convocamos al cirujano y seguimos estos pacientes, porque en este caso, a diferencia del esófago, la mayoría salen espontáneamente. Pero hay que seguirlo porque muchas veces a lo largo de tantos metros de intestino, estos cuerpos extraños pueden trancarse, pueden provocar úlceras y pueden perforar. Bueno, muchas gracias por su atención y también si hay alguna pregunta estoy a disposición. Bueno, muchas gracias, Claudio. Muy claro tu presentación, aparte abordando otros aspectos de seguimiento y de control donde se observa el severo daño que pueden generar sobre todo las pilas de botón. Este es un tema que lo tenemos que tener bien presentes. No sé si hay alguna pregunta del auditorio en este momento. Bueno, al no haber preguntas, le preguntaría... yo creo que me llevo como lección la urgencia cuando se trata de cuerpos extraños de riesgo, como son las pilas de botón, las recomendaciones que podemos hacer a la familia cuando se contacta con el servicio de salud, muchas veces a distancia o telefónico, o cuando nos llaman, sobre todo en nuestro país, que el acceso a la endoscopía pediátrica está centralizado y muchas veces tenemos que trasladar a los niños y eso sabemos que lleva sus horas de gestión. Entonces, las recomendaciones a la familia de administrar miel y a los equipos de salud, de administrar el sucralfato, ganando tiempo hasta que venga el endoscopista, eso creo que es un mensaje que todos nos tendríamos que llevar. Yo le preguntaría al doctor Mintegui, que lo veo ahí atento, cuando se trata de, estamos pensando en el detector de metales, pensando en situaciones concretas, niños grandes, en donde tal vez el relato es creíble, de que se trata de una moneda que no es un cuerpo extraño de riesgo, y lo encontramos infradiafragmático, podría ser la actuación suficiente, y me planteo en niños más pequeños o dudas con respecto al cuerpo extraño,
nosotros sabríamos que tiene un cuerpo extraño metálico, pero capaz que no sabríamos bien la naturaleza de ese cuerpo extraño metálico, si no hay una clara percepción de la madre de que lo vio ingiriendo, que muchas veces pasa de que no sabe qué es lo que se ingirió. ¿Qué comentarios nos podría hacer respecto a las edades de los niños y la detección por medio del detector de metales? Bueno, es una pregunta muy interesante, muy interesante, muy interesante. Pues obviamente el detector de metales tiene sus limitaciones. Entonces es muy útil en las situaciones en las cuales uno sabe qué cuerpo extraño es, si es una moneda principalmente, y si sabe la cantidad de cuerpos extraños. Si no, no va a ser suficiente, porque a pesar de que es útil para identificar, es cierto que es más dificultoso en ciertas situaciones en el esófago. Entonces, claro, hasta el 50%, un comentario que se ha hecho antes es muy correcto, muchos cuerpos extraños están asintomáticos, incluso esofágicos. Entonces, claro, si uno no tiene la seguridad, por mucho que identifique un cuerpo extraño infradiafragmático, y si no sabe si es solo uno, si ha habido más, y si no sabe qué cuerpo extraño es, claro, si es un cuerpo extraño magnético, si es una pila de botón, ahí el detector de metales no tiene utilidad. Nosotros usamos en niños más mayores, en ingestas o en ingestas visualizadas por los padres. Es así. En otros casos no utilizamos el detector de metales. Y utilizamos en todo tipo de monedas, ya que esto también es un poquito controvertido, porque algunas guías dicen que cuerpos extraños por debajo de 1 centímetro de diámetro no hay que hacer nada si están asintomáticos. Otros recomiendan por debajo de 2 centímetros. Todas las monedas de uso legal que tenemos nosotros son de un tamaño superior a 1 centímetro, con lo cual en todos tenemos que intentar localizarlas porque el pronóstico es diferente si están abajo o están arriba. Es una herramienta muy útil, pero como digo yo habitualmente, lo más importante es la primera caja del algoritmo. Entonces dices, la primera caja es un cuerpo extraño metálico no peligroso y que se sabe con certeza lo que es y el número de cuerpos extraños que hay. Entonces eso habitualmente son chavales más mayores, si eso es verdad. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Santi. Una pregunta para el doctor Iglesias, capaz que te podés arrimar acá al micrófono o si querés desde allí. Cuando vamos a hacer un procedimiento endoscópico por parte del equipo de endoscopía, esos pacientes requieren una sedación, una anestesia. Y bueno, nosotros estamos recomendando administrar miel, administrar el sucralfato, o sea que el concepto de ayuno va a quedar un poco colgado. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Porque eso puede generar alguna dificultad con los equipos. Sí, gracias. Sí, muy oportuno el comentario que haces porque generalmente los anestesistas son muy celosos del ayuno porque naturalmente estos pacientes generalmente reciben una anestesia general con intubación orotraqueal, porque además la extracción del cuerpo extraño está recomendada la intubación porque en el momento de sacar el cuerpo extraño podría caer hacia la vía respiratoria y vamos a solucionar un problema y traer otro. Entonces el ayuno para esto es clave y ellos siempre lo reclaman. Lo que ocurre es que en estos casos deben considerarse verdaderas emergencias, por lo tanto aquí el ayuno pasa a un segundo grado, a un segundo plano. Entonces, como el ayuno ya no va a ser tenido en cuenta, podríamos esto ponerlo como por ejemplo, no sé, un niño con herida de balas que se mostraron hoy en otro lugar del Congreso, son verdaderas emergencias donde el ayuno ya no importa. Entonces, aquí el ayuno realmente pasa a un segundo plano, o sea que es preferible utilizar el sucralfato y la miel y no cuidar tanto el ayuno del paciente porque el problema más grande está centrado en la lesión tan importante que da la pila de botón por encima de los riesgos que se corren en intubar a un niño con ayuno. Esto lo hemos discutido con los anestesistas de nuestro hospital, no es fácil, porque naturalmente cada uno en su especialidad quiere tener sus seguridades, pero realmente hay algunos artículos ya publicados sobre, específicamente para anestesia, donde se recomienda dejar de lado el tema del ayuno y priorizar la lesión de la pila de moneda. Bueno, la pila de botón, perdón. Muy bien. Muchas gracias. No sé si alguno de ustedes, los colegas especialistas, quiere cerrar con algún comentario. Mintegui, Iglesias,
está disponible para ir cerrando la mesa. Yo solo diría pues, que en el fondo la persona que atendió a este paciente, que es un caso muy interesante y muy bien presentado, y por eso felicito a la ponente, la verdad es que tuvo que sentir una angustia brutal. Brutal, porque sabiendo lo que se tiene que hacer y no poder hacerlo, eso es tremendo. Y ese es un problema enorme a nivel mundial de traslación de conocimiento. Es decir, claro que la miel ayuda y es un olfato, efectivamente, pero si uno ve las recomendaciones de lo que tienen que tomar, pensemos en la miel que tendría que tomar este chaval. Y otra cosa es si la quiere tomar, ¿no? Entonces, hoy en día el problema que tenemos, eso en todos los sitios del mundo, a diferentes niveles, obviamente, es cómo, sabiendo que las cosas que se tienen que hacer, ¿por qué no llega eso a toda la población, ¿no? Eso es un problema importantísimo, ¿no? Y este ejemplo es paradigmático. Es un niño que pasa más de 10 horas con la pila de botón en el esófago. Eso es tremendo, sabiendo desde el primer momento todo el mundo lo que tiene que hacer. Entonces, bueno, eso es una cosa que tiene que motivarnos simplemente a la reflexión y a la búsqueda de la mejora en la atención pues, universal a los niños que nos consultan por un problema urgente en cualquier sitio. Es decir, la atención urgente no solamente debe estar garantizada en un hospital grande, un hospital extraordinario como el Pereira Rosell, un hospital como el que tenemos nosotros en Cruces, sino que la gran mayoría de los niños en el mundo consultan en sitios donde no existen todos los medios. Entonces, bueno, eso es un aspecto que nos tiene que hacer reflexionar, sin más. Es un apunte más. Y para eso existen los comités. Y me felicito enormemente. Yo en su día presidí el Comité de Lesiones No Intencionadas de la Asociación Española de Pediatría. Me felicito enormemente de que ese comité, un comité similar, esté funcionando en un país tan avanzado como Uruguay. Gracias. Bueno, gracias. Justamente el tema lo trajimos al Comité de Prevención como un desafío de poder comunicar a la comunidad de pediatras de que es un tema a conversar con las familias, de que los cuerpos extraños como las pilas de botón son peligrosas y que no deben estar disponibles al alcance de los niños. Una pregunta para el doctor Iglesias. Uno puede pensar que una pila de botón que ya no funciona en un equipo electrónico ya no tiene carga y entonces no es peligrosa. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, ese es un tema controvertido, porque en realidad antes se tenía esa creencia, que una pila, en realidad las pilas se oxidaban, entonces si era una pila vieja se le echaba peor condición si era una pila que estaba en desuso. Eso la verdad es que se ha visto que no es así, causan lesión ambas. Y yo quería retomar el tema brevemente, porque estamos terminando, de la prevención, ¿verdad? Porque, como bien decía Mintegui, todos sabemos lo que tenemos que hacer cuando hay una ingestión de pila, pero realmente no lo hacemos, es una realidad. Por distintas razones, muchas veces no lo hacemos. Este paciente es paradigmático porque es típico, es un paciente del interior del país que es trasladado hasta Montevideo, se demora en repetir la radiografía, se demora en convocar al endoscopista, el endoscopista demora y el pobre niño tenía una lesión enorme que por suerte no tuvo otras consecuencias, porque tenemos más de un paciente que han generado estenosis esofágicas y han tenido que luego someterse a series de dilataciones, o sea que es tremendamente importante la prevención. Y Andreina lo tocó brevemente, pero muy importante, que todos estos juguetes que tenemos hoy al alcance, es decir, ha aumentado la ingestión de pila de botón porque están en todos lados, están en todos los juguetes mal hechos, donde no se tranca bien el lugar donde van las pilas, donde los niños acceden fácilmente, son muy lindos, muy modernos, pero son de un riesgo enorme. Y creo que, como bien dice Mintegui, no tenemos una campaña en el país importante para advertir sobre estas cosas. Nosotros después vemos en el hospital las consecuencias de esto. Pero en cuanto a la prevención, creo que estamos muy lejos de hacer las cosas como las tendríamos que hacer. Bueno, muchas gracias a los participantes, a Andreina, a Iglesias, a Mintegui, y en honor a la hora, que hemos cumplido bien con el horario, dejamos por cerrada esta sesión. Y creo que los pediatras que estén en línea viéndonos, escuchándonos, se llevan un mensaje importante y que trataremos de difundir más fuertemente desde el comité. Así que un saludo y gracias a todos y nos despedimos. Nos vemos.